Cansadísima la vida, ¿no? Me pasé frente a la casa del tío hoy, tío José. Y ya tomaron los mates, estaba con frío. Pero bueno. Ok, aquí en esta hoja adentro tiene el texto que vamos a hablar hoy, así no se pierda. Muy bien. Como siempre, esto va a ser sentido al final del año. He-Man dice, ¿no?, que existen muchas opiniones sobre los temas que se dan acá, pero no es nuestra onda discutir sobre otras opiniones, sino aprender y pasar un momento agradable. Y hoy vamos a hablar de Elías en Horeb. Vamos a hacer algo diferente y por eso hoy voy a hablar de Joy. Muy bien. ¿Quieres sentarte acá? No, dame que yo no se Me siento como me paro para eso. Siéntate, para. Ok, así que hoy vamos a ver algo un poco diferente. Nos salimos de Mateo, que retrocedemos en el tiempo hasta el Antiguo Testamento, el tiempo de los Reyes. Vamos a mirar una narración, historia que se encuentra en Primera de Reyes. Pero antes de leer el pasaje, vamos a mirar un poco el contexto para saber qué es lo que ha estado sucediendo. Estamos hablando del profeta Elías, es un profeta muy importante de Israel en su época. Y en este tiempo estamos en el reino dividido. Entonces las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, Judá. Y esto se trata de Israel, entonces en este caso es la parte que está en amarillo, ¿verdad? Esos son las 10 tribus del norte, y más abajo tienen Judá, y arriba Aram, que es lo que conocemos como Siria por ahora. Los reyes de Israel en esta época son Acab y Jezabel, y se conocen por su total abandono de la adoración a Yahvé, por matar a los profetas de Yahvé, ya se fueron de todo, como están persiguiendo y matando profetas, y por promover la adoración a Baal y a Sera, que son otros dioses de la región. Jezabel además se conoce por siempre conseguir lo que ella quiere. Esta mujer, lo que ella decide, sucede. La historia más famosa de Elías se encuentra en el capítulo que precede el que vamos a leer. Es la historia del encuentro en el Monte Carmelo. Este es el Monte Carmelo hoy en día. Aquí es donde luego de unos años de sequía, que fueron resultado de una declaración de Elías parando la lluvia, ¿verdad? Él se confronta acá, el rey, y los profetas de Baal y Asera frente al pueblo de Israel. Sucede acá en el Monte Carmelo, que es uno de los lugares que adoraban a Baal. Todos los lugares altos son lugares donde tienen los altares a los diferentes dioses. Entonces esto sería un lugar de adoración a Baal, donde hacen este evento. Se reúne Israel para ver qué ondas. Elías arma una prueba para demostrar que Yahvé es Dios, ¿verdad? Entonces se arman 2 altares, uno para Baal, uno para Dios, para Yahvé. Tienen cada uno el animal para sacrificar, la madera y el altar, pero no hay fuego. Así que comienzan los profetas de Baal orando y profetizando durante horas y horas, pidiendo fuego, pero no sucede nada. Cuando le toca a Elías, pide un montón de agua, remoja todo, llena el altar, la madera, todo con agua, ora e inmediatamente baja fuego, consume todo. Los israelitas en el momento de emoción dicen, sí, es cierto, Yahvé es Dios, y Elías nos manda a matar a los falsos profetas en ese momento. Y luego acá regresa y le cuenta a Jezabel todo lo que pasó, y aquí es donde comienza la narración nuestra. Estoy leyendo casi un capítulo entero, así que lo voy a leer yo, pero más después, cuando estamos viendo pedacitos, voy a pedir que me ayuden a leer. Pero esto es largo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres.
y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Luego de su gran victoria, Jezabel amenaza de muerte a Elías. Y aquí vemos que realmente nada ha cambiado. En el momento de emoción, reaccionaron y mataron a los profetas de Israel y todo eso, pero no es que se han arrepentido y han decidido servir a Dios de nuevo, sino que todos igual van a seguir en su idolatría, matando a los profetas de Yahvé. No ha cambiado mucho. Entonces no era tan gran victoria como parecía en el momento. Vamos a ver algunos aspectos de lo que nos cuenta esta historia y buscar comprenderlos mejor, y comenzamos con Elías. Elías en el Monte Carmelo experimentó su gran victoria. En el momento, por lo menos, ha defendido el honor a Jehová, ¿verdad? De Jehová, y mató a los profetas de Baal y Acera. Y me imagino que fue un momento de mucha adrenalina, todo eso lo que pasó, ¿verdad? Pero como suele suceder con un gran evento así, luego cae en tierra, ¿no? Cuando desaparece esa adrenalina. Ahora lo amenaza la reina y Elías huye por su vida a Berseba, que estaba en Judá, que es el reino del sur, ¿verdad? Esto es Berseba, hoy en día no se veía así cuando fue Elías. Creo que era un poco más pequeño, no tenía tantos edificios, no sé. Sin embargo, el miedo no es lo único que Elías está sintiendo. Siente miedo, huye por su vida. Jezabel ha matado unos cuantos profetas, se viene escapando, pero bueno, ¿no? Pero también está desesperado, está deprimido. Y veamos su declaración para comprender lo que está pasando por su mente. Si alguien quiere ayudar a leer eso. Basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Aquí vemos la causa de su miseria. Elías dice, yo no soy mejor que mis padres. O sea, Elías siente que fracasó. Sus ancestros se habían rebelado contra Jehová, contra Yahvé. Elías, el gran profeta de Dios, pensaría que iba a traer al pueblo el arrepentimiento, la verdadera adoración a Jehová. Él iba a restaurar todo, la adoración. Esa era su mentalidad, ¿verdad? Se habrá imaginado que, bueno, ya les demostró que Yahvé es Dios y que Baal no sirve para nada.
Así que ellos van a cambiar de rumbo, dejar su idolatría y regresar a la adoración de Yahvé, y eso no ha sucedido, ¿verdad? A pesar de ese momento de emoción en el espectáculo, todo sigue igual. Y ahora él está huyendo para salvar su vida, otra vez. A pesar de su mejor esfuerzo, como él lo está viendo, su ministerio ha culminado en el fracaso. Y Elías, decepcionado, solo se quiere morir. Me rindo de eso, no soy mejor que nadie. Creo que todos tal vez hemos tenido algún momento así. Teníamos grandes planes y las cosas no salieron como pensábamos. Podría haber sido un nuevo trabajo y esto iba a salir bien y todo resulta que capaz es horrible y estás miserable y todos te odian y ¿no? O te casaste y el matrimonio no salió como pensabas y ahora estás miserable. Todos hemos tenido cosas que sentimos que fuimos un fracaso, no salieron como queríamos, así que tal vez nos identificamos en ese momento con Elías. ¿Y cuál será la respuesta de Dios en este momento? Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que su cabecera había una torta cocida sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, es muy largo el camino a la vida. En medio de esta crisis emocional de Elías, Dios hace dos cosas. Lo deja dormir y le da de comer y beber. Este no es el momento de animarlo, no te preocupes, no es tan terrible como tú piensas. Y tampoco el momento de sermonearlo. Tendrías que haber cumplido con esta tarea que hiciste, Elías. Sino que simplemente en su compasión Dios le da lo que necesita para recobrar sus fuerzas. La segunda comida Dios se la da, dice, porque lo vas a necesitar para el viaje a Horeb. Nosotros conocemos a Horeb también como Sinaí, es el mismo monte, el monte de Dios. Y es un viaje de alrededor de 322 kilómetros de aquí. Así que tiene para ir aparte todavía, caminando. Ese que fue esa comida 40 días, 40 noches. Es lo que le lleva a él, obviamente, llevaría menos si van en un grupo y tenés unos camellos, yo qué sé. Acá en un desierto. Pero hay calor, estamos hablando probablemente de Arabia Saudita. Claro. Y bueno, va a ir lento, pero esa comida le tiene que durar. Yo siempre había pensado cuando leí esto de que Dios lo mandó a Sinaí. Pero si lees más acerca del texto, Dios no le dice que vaya, simplemente Dios sabía que él se había propuesto hacer este viaje. Así que esto él está yendo porque Dios le dijo. Él está yendo porque esto es su plan, es lo que va a hacer, y Dios sabiendo eso provee lo que necesita. Hablemos un momento de Sinaí. Lo hemos estado mirando en el trasfondo de la mayoría de esta presentación. Hay debate hasta el día de hoy acerca de dónde está el monte Sinaí. Hay varios candidatos, pero este es el más probable. Está al sur de Arabia Saudita, así que un tanto al sur de donde él estaba. Sinaí es donde Dios se encuentra con Moisés cuando los israelitas recién salen de Egipto y les da los 10 mandamientos. Eso sucede aquí en Horeb, en Sinaí, en la misma montaña, donde va ahora Elías. ¿Verdad? Aquí se revela a la nación de Israel, les da el pacto, el plan que él tiene para ellos, ¿verdad? Pero si retrocedemos un poquito más, también es el mismo lugar donde se revela a Moisés con la zarza ardiente, fue también en Sinaí, para decirle que vaya a Egipto para liberar a los israelitas de Egipto. ¿Verdad? Entonces, hasta en el texto aquí y en varios otros lados, Horeb o Sinaí se llama el monte de Dios. Es un lugar donde Dios tiene la tendencia de revelarse a sí mismo y en alguna parte de su plan. Y tal vez es por eso que Elías decide ir ahí. Todo no ha sucedido como él ha querido y siente que necesita entender cuál es el plan y conocer mejor a Dios, saber qué es lo que Dios le va a decir. Hablemos también de los periodos de 40 días, 40 noches o 40 años. Esto tiene una significancia particular en la Biblia. Cuando aparece este número, muchos números tienen significados particulares, pero periodos de 40 tienen significancia particular y suelen ser tiempos de prueba, de tentación, de sufrimiento y purificación. Entonces, esos 40 días y noches que él está caminando hasta ahí tienen una significancia.
Y para poner un poco de contexto, vemos un par de otros ejemplos brevemente. La lluvia del diluvio, 40 días y 40 noches con Noé, ¿verdad? Moisés en Sinaí, en este mismo monte, estuvo 40 días arriba para recibir los 10 mandamientos del pacto de Dios. Los israelitas caminaron por el desierto durante 40 años. Jesús sentado 40 días. Sí. Goliat estuvo amenazando a los israelitas 40 días antes de que David se animó a despacharlos, ¿verdad? Jesús fue tentado 40 días en el desierto. Los primeros 3 reyes de Israel, estos son estatuas, obviamente no fotos, pero Saúl, David y Salomón, que fueron los únicos que reinaron sobre el reino unido antes que se dividió en Israel y Judá. Cada uno reinó durante 40 años. Y pasaron 40 años también entre la resurrección de Jesús y su ascensión. Hay muchos más ejemplos que todo esto, pero nos da para ver lo significativo de este tiempo. También vale recordar que Elías está caminando todo ese rato sin comer, es como un tiempo de purificación, preparación para el encuentro que está por tener. Cuando llega al monte Horeb, Elías se acuesta en una cueva y probablemente empieza a soñar, y es durante este sueño que Dios primero le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Esto abre la puerta a que Elías exprese su razonamiento por haber hecho este viaje tremendo, ¿verdad? Pero también es posible un poquito una onda de reproche, tipo: ¿qué haces acá? ¿No tenías cosas que hacer? Que andás acá 322 kilómetros al sur. ¿Qué haces acá, loco? No sabemos, pero podemos pensar que tal vez un poquito de eso. Y Elías responde, si alguien quiere leer su respuesta. Yo respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Aquí Elías muestra su preocupación. Él ha hecho todo lo que pudo y no ha sido suficiente, ¿verdad? Esto implica que ahora vendrá sobre Israel la maldición que viene por no ser fiel al pacto. O sea, el pacto viene con bendiciones: ustedes cumplen el pacto, yo los voy a cuidar, yo les voy a bendecir, los voy a prosperar, van a hacer todas estas cosas buenas que van a pasar. Pero en donde rompan el pacto y empiezan a adorar a otros dioses en vez de lo que yo les estoy diciendo, les van a venir todas estas maldiciones y los van a conquistar, y se los van a llevar exiliados, y van a haber problemas, y van a haber sequías, y va a haber enfermedad, y todo va a ir mal, ¿verdad? Y Elías sabe que el pueblo ha sido idólatra y tampoco se arrepintió, tampoco cambió su rumbo, así que él está esperando ahora va a venir esa maldición. Y como dijo Carmelo y repite ahora, ¿no? Esa parte de que he quedado yo solo yo he quedado como profeta del Señor. Elías ha concluido que era él la última esperanza de Israel. Estos reyes han matado profetas de un lado para el otro, han estado destrozando, así que Elías piensa que es el único. Y él era esa persona escogida que tenía que hacer este trabajo, ¿verdad? Y era imprescindible. Ahora todo está perdido, porque él no lo logró. Un poco más adelante vamos a ver la respuesta de Dios a esta preocupación, pero por mientras, en su sueño, Dios lo manda para afuera. Así que en teoría, cuando se despierta, es cuando sucede esta próxima parte. Cuando va a salir afuera, sucede una serie de fenómenos: un viento recio, un terremoto y un fuego. En esta época en que sucede esta historia, una teofanía, o sea, una manifestación de un Dios cualquiera, solía conectarse con la guerra. Era como que Dios peleando por su pueblo, y la forma que hacía eso era con fenómenos como tormentas, truenos, terremotos, vientos recios para asustar al enemigo y darles una ventaja a los suyos, ¿verdad? Para poder derrotar al enemigo. Entonces estas cosas son cosas que Elías asocia con teofanías, con una representación de Dios manifestándose. Y de hecho Yahvé también es conocido como un Dios de guerra, que pelea por su pueblo. Lo vemos cuando abre el Mar Rojo, por ejemplo, para salvar a los israelitas, y se cierra y se lleva a los egipcios puestos, ¿verdad? Hay otros
ejemplos, pero Yahvé es conocido como un Dios de guerra, así como todos estos otros dioses, ¿verdad? Pero Dios le muestra a Elías en este momento que él es mucho más que solamente otro Dios más de guerra que pelea las guerras para su pueblo. No habla por medio de estos fenómenos, a pesar de que aparecen, Dios no estaba en estas cosas, sino que aparece y habla cuando terminan, cuando todo el caos y todo el clamor termina, y viene lo que se describe aquí como el susurro de una brisa apacible. En el silencio y en la calma después de la gran tormenta es cuando Yahvé llega a hablar con Elías. La diferencia entre Yahvé y los otros dioses. En esta época es una creencia común de que los dioses interactúan con el curso de la historia, se manifiestan, hacen cosas. Pero esto se trata de política y de guerra. En el tema política, por ejemplo, yo qué sé, yo convenzo a la gente de que el Dios de este pueblo me ha elegido a mí y capaz que yo puedo sacar a que está de rey y me ponen a mí porque tengo, ¿no? El Dios me ha mandado y yo soy el elegido. Entonces los dioses son los que están poniendo los líderes por X motivo. También ganan en las batallas, pelean las batallas. Si tú pierdes una batalla, puede ser una de dos cosas. O ofendiste a tu Dios, no le diste suficiente sacrificio, no sé, algo hiciste, o el Dios del otro pueblo era más fuerte que el tuyo. Estas son las posibilidades, ¿no? Porque esto es lo que los dioses hacen en esta época. Pero estos dioses no se pasan revelando su carácter, su personalidad, no se revelan a sí mismos, ni tampoco un plan para el futuro. No parecen tener ningún plan, simplemente influyen en la política de las guerras, ¿verdad? No parecen tener alguna continuidad, algún plan que lo que quieran hacer. Yahvé, por otro lado, no se limita a pelear guerras, derramando sangre y dirigiendo reyes al azar. Él tiene un plan mucho más grande para la historia, desde la creación, porque es el Dios que creó todo, hasta el final, que no hemos llegado. Tiene un plan que abarca toda la historia y no se enfoca exclusivamente en el momento en que están viviendo, ¿verdad? Los otros dioses parece que solo influyen en el momento, no tiene nada que ver con qué va a pasar en 100 años. Este plan se está llevando a cabo y cuando termina todo el clamor, el ruido, el viento, el terremoto, el fuego, al fin Dios le puede expresar esto a Elías. Comienza por repetir la conversación que tuvo en el sueño Elías, ¿verdad? Le dice, ¿qué haces aquí? Y Elías responde de la misma manera que hizo en el sueño. Y luego Yahvé le da a Elías una serie de instrucciones. Primeramente le dice que regrese a Damasco, regresa por el camino que ibas. Y Damasco, si se acuerdan, en el mapa, es en Siria, está arriba, Aram, está más arriba que Israel. Pero le está diciendo, regresa por donde viniste y ve hasta Damasco. O sea, está diciendo, tu trabajo no ha terminado. Tú piensas que ya fracasaste y ya todo terminó y ya fue, pero yo todavía tengo cosas que tú tienes que hacer y no tengo por qué estar acá. Yo tengo cosas que hagas allá. ¿Verdad? Y le manda a ungir 3 personas. A Sael, que va a ser rey sobre Aram, o sea, sobre Siria, o sea, sobre los enemigos de Israel. A Jehú, hijo de Nimsi, un nuevo rey para Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, el nuevo profeta en tu lugar. La unción en ese momento, cuando un profeta ungía a alguien con aceite, es una señal de que Dios ha elegido a esa persona para un cargo en particular, sea un rey, sea para ser profeta, sacerdote, lo que sea, pero esta persona tiene un llamado específico que Dios le da y se le unge como se le ungía aceite en la cabeza. ¿Verdad? Un profeta va a ir a hacer eso. Y aquí Dios le está diciendo a Elías que tú no eres indispensable, no eres el único recurso que yo tengo, no eres la única persona que yo puedo usar, yo tengo más recursos y todo no se ha acabado mi plan, ¿verdad? Su plan continúa. Además vale notar que no va a ungir solamente un rey para Israel y un profeta para Israel, sino que un rey para Aram, como vimos en la parte verde arriba. El rey que Elías va a ungir para Aram, cuando él llega a ser el rey, van a pasar varios capítulos antes de que eso suceda, y ya Elías no va a estar. Pero cuando él llega a ser el rey de Aram, él va a ser el instrumento de Dios para castigar a Israel por la idolatría que introdujeron Acab y Jezabel, ¿verdad? Y todo
plan de Dios no se limita solamente a Israel y Judá, porque Dios, como creador de todo, su plan incluye todos los pueblos, ¿verdad? Entonces está ungiendo, Aram tendrá sus propios dioses, pero el profeta de Yahvé va a ir a ungir a un rey, que si tú eres el elegido, no está en la línea de los reyes, no es el hijo del rey que tienen ahora, que es alguien que está afuera, que va a llegar a ser rey. Y Jehová está involucrado en eso también, le importa lo que está sucediendo en otros pueblos. Pero dejaré 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le ha besado. Dios termina diciendo que no va a destruir todo el pueblo de Israel. No les va a acabar. A pesar de lo que Elías piensa, él no es el único que ha sido fiel a Dios, que todavía sigue vivo. Dios protegerá, como siempre, a su remanente fiel que no le ha rendido culto a Baal. El número 7.000 no es necesariamente una cifra literal, capaz que sí, capaz que no, pero el número 7 es un número simbólico de perfección. Sin embargo, si es literal o no lo es, Dios sabe quién es fiel porque Él ha visto y Él se va a encargar de proteger a su remanente a pesar del castigo que va a traer a la casa de Acab y a todos los que han seguido sus pasos. En conclusión, como para traer todo esto a, bueno, esto es lindo, pasó hace cuántos miles de años, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, Dios tiene un plan para su creación. Tiene un plan para restaurar la creación y su pueblo, que se extiende por toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, desde la creación hasta el futuro que nos espera, y ese plan se cumplirá. A veces la situación de nuestra generación, nuestro momento en la historia, nos desanima, nos desespera. Estamos bien, decimos, ¡bah! Vemos injusticias, pérdida de buenos valores. Ay, antes teníamos valores de familia, teníamos estos valores que se están perdiendo, ¿verdad? Y es desesperante. Vemos nuevas ideas raras que traen caos y destrucción. Vemos un montón de cosas que decimos, esto, ¿cómo está decayendo la cultura? ¿Cómo esto va mal? La economía es un problema. Pero la perspectiva de Dios no se limita al momento en que nosotros estamos. Para nosotros es lo que, ¿no? Es lo único que vemos. Pero la perspectiva de Dios cubre todo, y su plan cubre todo. La línea de tiempo, ¿verdad? Es mucho más grande. Nadie es indispensable. Elías fue un profeta muy importante en Israel, o sea, lo estudiamos y fue un gran profeta en Israel, y Dios lo usó para cumplir su plan. Pero no era el único recurso que Dios tenía, ni el último profeta que usaría. No era, todo giraba alrededor de Elías, ¿verdad? Elías era una persona que Dios usó en un momento, en una parte de su plan. A nosotros también nos quiere usar para llevar a cabo su plan. Porque Dios siempre prefiere trabajar por medio de seres humanos. Es su método preferido de trabajar. Cada uno tenemos una parte que debemos cumplir, pero ninguno de nosotros es la única persona disponible y la más importante para el cumplimiento de su plan. El plan de Dios no siempre sucede como pensamos, y nuestro rol es siempre el que nos imaginamos que va a ser. Elías se había imaginado que les iba a convencer a Israel, Yahvé es el único Dios, ellos se iban a arrepentir, iban a destruir los altares, los ídolos, a los otros dioses y seguir a Dios y todo iba a terminar lindo. Esta es la imagen que tenía Elías en su mente cuando fue a Carmelo. Es la victoria que buscaba. Pero a Dios no le sorprendió el resultado, sabía exactamente lo que iba a pasar. Y cuando él envió a Elías a confrontar a los profetas de Baal, no pensó que esto llevaría a un arrepentimiento de toda la nación. Sin embargo, era necesario para el juicio que también venía, que él sabía que iba a mandar por medio de Aram, era necesario que les hubiera dado esa oportunidad de arrepentirse. Dios se mostró y les dio la oportunidad de reconocerlo, y eso fue necesario para poder luego traer el juicio de manera justa, ¿verdad? Les tuvo que dar esa oportunidad. Así que cuando él mandó a Elías, lo mandó por eso. No lo mandó para que todo cambiara, porque Dios sabía que eso no iba a suceder. Elías se sentía que fracasó. Ay, mi ministerio no ha andado, lo que yo fui a hacer no sucedió. Pero Dios no lo veía
veía a él como un fracaso porque cumplió su propósito. Simplemente no el propósito que Elías quería cumplir, ¿verdad? Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Tenemos tal vez un llamado en particular y debemos cumplirlo. Dios nos llama a muchas cosas, a luchar contra la injusticia donde lo encontramos, nos llama a ayudar a los necesitados, nos llama a traer belleza, arte y música al mundo. Nos llama a compartir su amor con todos, a cuidar su creación. Tenemos muchas tareas y cada uno tiene su parte que ver, sus particulares talentos. Pero recuerda que nosotros vemos solamente a corto plazo y que no somos indispensables cada uno. Ninguno de nosotros va a terminar con la injusticia y la pobreza del mundo. Ojalá, pero no creo que yo voy a lograr eso, ¿no?, para la semana que viene. Eso no es así. Pero Dios nos pone personas en el camino y podemos ayudarlos a ellos. Tenemos nuestra esfera de influencia y hay otras personas que tienen su esfera de influencia y cada uno tiene su parte que hacer, ¿verdad? Y no por eso sabemos cuál es el propósito final de lo que vamos a hacer. Hay cosas que nosotros parecen pequeños en el momento, pero hay repercusiones en 100 años que nosotros no las vemos en 200 años. En la historia las podemos ver, cosas que pasaron en ciertos momentos de la historia que han tenido repercusiones, buenas o malos, por milenios. Pero nosotros eso no lo podemos ver en el momento, entonces nuestra vista es corta, ¿verdad? Muchas veces las cosas que suceden no son las que quisiéramos ver, ¿no? Tenemos cierta idea de lo que queremos lograr y eso no sucede, pero eso no es señal de fracaso necesariamente. Al fin de cuentas, el plan es de Dios. Ninguno de nosotros es último recurso y no podemos cometer el error que cometió Elías de creernos indispensables, que todo depende de mí, ¿verdad? Los únicos que Dios puede usar para lograr esto, si yo no lo hago, no lo hace nadie. Pero visto por otro lado, el lado positivo de esto es que ninguno tiene que cargar con esa responsabilidad de ser el único recurso para llevar a cabo el plan de Dios. Todo cae sobre mí, si yo fracaso, ¿no? Es muy pesada esa carga, pero la iglesia es la iglesia de Cristo, no la mía, no la nuestra. Su reino es su reino, no la nuestra. Su plan es su plan y lo llevará a cabo. Dios siempre tiene un remanente. Esto es algo que hemos hablado mucho en las diferentes clases que hemos hecho. Dios siempre tiene un remanente fiel. Aun cuando nosotros no vemos nada, nosotros vemos un montón de desastres, vemos cada uno con cada idea extraña haciendo cada cosa, pero Dios sabe quién es su remanente. Elías realmente pensó que era el último que quedaba, no porque era el único que era fiel, sino porque había matado a tantos profetas que pensó que bueno, yo soy el único que quedó. Pero lo que él no sabía es que había un montón de gente viviendo sus vidas que pasaron desapercibidas, viviendo su vida cotidiana, normal, que él no las podía ver, pero Dios los podía ver. Que no quisieron adorar a otros dioses, que se mantuvieron fieles a él. Cuando nadie más los veía, Dios los conocía a cada uno. Y eso sigue siendo igual hoy. Su plan se cumplirá con toda seguridad. Y no hay necesidad de temer cuando no vemos la salida, no vemos cómo va a cambiar la situación. Aunque no nos revela todo en el detalle, si queremos ser parte de su remanente, cada uno nos toca simplemente ser fiel en la tarea que